las y 25. A las y 25 largamos y ahí hacemos los últimos 15. 12, 13. Para cambiarte, si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Bueno, como dice ahí en una estrofa de la canción, el problema es que no es que el problema es que me mientas, el problema es que te creo. Realmente hemos visto cómo nuestro presidente en este último mes, después de las elecciones PASO, hizo aproximadamente 5 decretos de necesidad de urgencia en donde ha querido transformar la economía para tratar de favorecer a vos mamá, a vos papá, para que vos puedas ir al súper y tener algún beneficio. Pero creo que ya es tarde, después de 3 años de inflación, de endeudamiento, de que día a día tu bienestar ha caído notablemente, nuestro presidente se ve que en un mes quiere arreglar todo, pero lamentablemente vos cuando vas al súper o cuando querés comprar algo para tu hijo, no te alcanza, cada vez te alcanza menos. Y ya los índices de pobreza, aunque los quieran parar o los quieran de alguna manera, podríamos decir dibujar, ya la realidad es que más del 50% de la población de nuestro país está pasando necesidades, ¿sí? Y eso no se puede tapar. Por más que salga nuestro presidente y dé anuncios, por ejemplo, sacó el decreto 567, donde en ese decreto mencionaba el artículo 42 de la Constitución, donde la Constitución habla de que debe defender los intereses económicos de la población, de beneficiar al consumidor, etc. Está muy bien, si uno lee ese decreto está muy bien, pero ¿qué pasa? Libera de IVA algunos 14 productos, como entre ellos la leche, el pan, el azúcar, etc. Esos 14 componentes de la canasta básica le eliminó el IVA. Pero recordemos que existe una ley, que es la ley de coparticipación, en donde esos recursos se redistribuyen en las distintas provincias. El IVA y ganancia, casi el 50% de la recaudación que se hace, la mitad va a las provincias. Y el monotributo, el 70% va al ANSES y el 30% va a las provincias. Entonces, cada vez que él, por un decreto, como lo hizo el presidente, se recuerda Darío, el presidente Videla, que disolvieron la legislatura y gobernaban con decreto. Recuerdo un gran decreto de Videla y Martínez de Oz, donde mandaron a cerrar la fábrica del rastrojero, la única fábrica que había quedado de pie de vehículos en la Argentina. ¿Por qué? Porque debían favorecer a la Ford. Eso fue así y esa fue la verdad. Y nuestro presidente sacó muchos decretos que favorecieron a empresas energéticas privadas, a algunos bancos, etcétera, etcétera. Entonces, este decreto, si bien quiere quedar bien con algunos sectores de la población, pero se olvida de que existe que a la provincia, al no recibir esa parte coparticipable, van a tener problemas para pagar sueldo, para distribuir, es decir, tener ingresos para la salud, para la educación, para todo lo que necesita un gobierno provincial. Entonces, esa es anticonstitucional, porque la Constitución habla de la coparticipación y eso no se puede modificar por un decreto de necesidad de urgencia, se tiene que modificar por otra ley, ¿entiende? Entonces el presidente, cuando tiene ese doble discurso de que dice, soy el presidente más democrático, donde escucho, donde puedo dialogar, no es así, porque en todas las medidas económicas, la mayoría de las medidas económicas han sido por decreto. Quiere decir, y lo vuelvo a repetir, desde el punto de vista económico, nuestro presidente gobernó la Argentina en estos 4 años como un rey, como un monarca.
Él era la ley y él lo que sacaba por decreto se hacía. La única ley, y no nos olvidemos de la ley donde muchos diputados y senadores de las distintas provincias votaron el tarifazo, no nos olvidemos de eso, y votaron al presupuesto donde reconocía la deuda al Fondo Monetario, ¿sí? Y no se discutió nada, directamente votaron, le dieron las mayorías. Y no nos olvidemos, porque esos mismos diputados y esos mismos senadores no hace un par de semanas votaron la ley de emergencia alimentaria. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo caímos? Desde el 2015 que se le hizo paro a la presidenta anterior, Moyano, el sindicalista Moyano le hizo 3 paros generales por impuesto a las ganancias. Y ese mismo sindicalista hoy apoyaba la ley de emergencia alimentaria. Cómo cambian las cosas, cómo cambian las ideologías, cómo cambian, entregan la dignidad muy fácil. Después otro decreto hablaba de que todos aquellos pequeños monotributistas, el decreto 603, que todos los monotributistas, pequeños negocios que vendían pan o aquellos productos que se les había eximido el IVA para los que producían, debían también eximirse del IVA. Entonces debían hacer en un aplicativo de AFIP, inscribirse como que vendían esos productos, pequeños kioscos, pequeños almacenes, y de esa manera los proveedores no le debían cobrar el IVA. Está muy bien, los pequeños negocios se vieron beneficiados, pero por otro lado las provincias dejaron de recibir ese dinero. Entonces, de nuevo, nuestro presidente, otra medida anticonstitucional. Después vino otro decreto, otro de los decretos en este periodo fue el 561, donde para el mes de agosto y septiembre le disminuía la cuota a los monotributistas, porque debemos recordar que la cuota de un monotributista tiene 2 componentes, una parte impositiva y una parte de los aportes y obras sociales. La parte impositiva, que incluye el IVA y ganancia, la eliminaban por el mes de agosto y septiembre, entonces le bajaba la cuota, no digo la mitad, pero podríamos decir una gran parte. Entonces, de esa manera benefició a que los monotributistas que pagaran menos, pero perjudicó de nuevo a las provincias. Entonces, otro decreto anticonstitucional de nuestro presidente. Y después tenemos el 589, que es que aquellos empleadores que hasta una suma de 2.000 pesos por empleado no pagaba las contribuciones patronales, ¿sí? Entonces se vieron beneficiados todos los empleadores porque en el mes de agosto y septiembre no se pagaba esa parte que es de contribución, es la parte que hace, que debe pagar el empleador para los aportes jubilatorios del empleado. Bárbaro, se beneficiaron los empleadores, es una medida, pero para que sea una medida equitativa hay que compensar a las provincias, porque al disminuir todo lo que es coparticipable, eso afecta a las provincias. Vuelvo a repetir, las provincias necesitan dinero para sueldo, para educación, para salud, para infraestructura, para educación. Entonces, de nuevo, nuestro presidente, uno de los tantos decretos que hizo por necesidad de urgencia, que son anticonstitucionales. Entonces, de esa manera podemos ver cómo nuestro presidente llega a esta situación. Y debemos recordar que esto no es de acá, de este año o de un año. Esto surgió de todas las medidas que tomó neoliberales desde el 10 de diciembre del 2015, cuando le sacó las retenciones a los más ricos, a los acopiadores de soja, a los acopiadores de cereales, les sacó, primero no les permitía no liquidar, después les sacó las retenciones y después prácticamente todo este periodo hablan de que las cosechas de soja mejoraron todo, pero no están liquidando, es decir, no entran dólares. Al no entrar dólares, ¿qué hizo nuestro presidente? Nos endeudó en más de 200.000 millones de dólares. Vos dirás, ¿dónde está ese dinero? No se sabe. Pero sí se han fugado casi la misma cantidad. ¿No te parece extraño eso? ¿No te parece que fue la gran estafa que hemos tenido? Y si seguimos, la otra gran estafa fue la energía, fue la apertura de la importación para que nuestras pymes cerraran, fue sacar los derechos de exportación para que hoy vos, el pan, la leche, todos los productos de la canasta familiar estén dolarizados. Entonces todas esas medidas comenzaron el 10 de diciembre de 2015.
y llegamos a esta situación. Esto no fue casualidad, este fue un plan ideado muy parecido, casi igual, pero con una dimensión mucho mayor que el plan de Martínez de hoy Videla. Un plan neoliberal que favorece a muy poco para que se hagan multimillonarios, para aquellos que tienen dólares. Imagínate aquellas personas que largaron con una cierta cantidad de dólares en el 2015 a $1, a 8 pesos, y hoy está tocando los 60. ¿Cómo ganaron? Sus fortunas se multiplicaron 600 veces. Y vos, mamá, vos, papá, que cobras tu sueldo en pesos, se te cayó en 600% tu bienestar. Esa es la diferencia. Ese es el plan económico que nuestro presidente en forma monárquica nos implementó y te hizo creer a vos en toda la campaña y en todo este tiempo que ibas a estar en pobreza cero, que ibas a estar mucho mejor, que íbamos a ser un gran país. Y hoy nos encontramos como el peor país de Sudamérica en nivel de endeudamiento, en el riesgo país, porque debemos sacarlo Venezuela. Venezuela tiene un bloqueo por tener grandes reservas de petróleo, los yanquis lo bloquearon, así como entran en Irán, entran en Irak y tratan de tomar el petróleo, de esa manera lo están haciendo Venezuela. Entonces Venezuela no tiene que ser considerado. Hoy nuestra moneda es la peor moneda de Sudamérica. Uno va a Chile, va a Brasil y es la moneda más devaluada, una de las más devaluadas del mundo. Y eso hizo nuestro presidente. Sin embargo, como dice la canción de Arjona, no es el problema que mienta nuestro presidente, el problema es que vos le crees, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando, no nos olvidemos de que todo esto hemos repetido historia. Estos gobiernos de tipo oligárquico, ¿por qué son oligárquicos? Porque solo han ganado dinero en estos últimos 4 años, digamos en estos 4 años de mandato de nuestro presidente, un grupo selecto, los que están en la energía, los acopladores de soja, de cereales, de carne, esos, y que todos los empresarios que están alrededor de esos negocios se han hecho multimillonarios. Recordá que todos los ministros de Economía que tuvimos hasta hoy, incluido el actual, tienen dólares en paraísos fiscales. Nunca los trajeron a la Argentina, pero sí a vos te decían que debías cobrar y trabajar en pesos y moverte en pesos. Sin embargo, ellos sí movieron siempre en dólar. No te olvides, seguí, por favor, si podés leer la historia y te vas a dar cuenta cómo repetimos siempre la misma historia. Que solo a algunos le va muy bien y el resto siempre padecemos penuria. Por eso ahora tenés la oportunidad el día 27 para ver, tenés varios candidatos, pero ya el 70% le dijo no a esta política económica. Entonces, pensalo bien y el día 27 tenés muchas propuestas económicas que te van a mejorar. Estoy seguro que cualquiera de los otros candidatos que pueda llegar al poder van a mejorar esta situación. En el próximo programa ya vamos a hablar de lo que dicen algunas encuestas y de que el posible ganador, cuáles son las medidas económicas que pueden tomar en 3 o 4 meses y sacar a este país adelante. Porque te recuerdo, este país es muy rico y si lo administra bien, en muy poco podemos salir. Y para hacer el cierre, como siempre le decimos a nuestro presidente, le dedicamos un tema de nuestra querida Karina, para usted, señor presidente, de corazón. Un fuerte abrazo y nos encontramos el jueves que viene. Muchísimas gracias.